Padre amado Dios, que nos amas, te damos las gracias por habernos hecho tus hijos preciosos por medio de tu palabra. Tú nos amaste primero, por eso tú nos enviaste, nuestro Señor Jesucristo, en este mundo para salvarnos de nuestro pecado. Señor, derramó su sangre para perdonar nuestro pecado eternamente. A través de su sangre, todos nuestros pecados se han perdonado y también nosotros hemos conseguido la vida eterna. Y ahora tenemos la esperanza de ir al cielo. Por eso con esta esperanza podemos superar, vencer, aguantar las dificultades de este mundo. Pero aún así, nosotros somos muy débiles. Sin tu guía, sin tu ayuda, no podemos vivir. No podemos caminar por este camino correctamente. Por eso siempre nos guíes y también nos dé más sabiduría, más poder, más fuerza para que podamos vencer, para que podamos superar las dificultades en este mundo. Todo el mundo está sufriendo por el coronavirus. Todos nosotros oramos mucho a ti para que se termine este fenómeno cuanto antes, para que podamos reunirnos libremente, para que podamos evangelizar a la gente con tu palabra. Todos nosotros lo queremos y te pedimos. Pero según tu plan, según tu control, si se va a ocurrir lo que va a ocurrir. Por eso, aunque tengamos muchas dificultades, queremos confiar en ti más y más. Danos tu sabiduría para que podamos entender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Ahora oramos por los hermanos que están en situaciones muy difíciles, están en muchos problemas y por los que están buscando el trabajo, tu ayuda. Tú sabes sus situaciones mejor que nosotros, por eso tú puedes proveer todo lo que necesitan. Por eso te pedimos, siempre estés con ellos, consolándoles con tu palabra y levanta su fe con tu palabra también. Llena nuestro corazón de tu paz, para que la paz del Señor gobierna nuestro corazón. Llena nuestro corazón de tu amor, para que podamos amar a unos otros con tu amor. Llena tu iglesia de tu palabra, de tu poder, para que se muestre tu gloria a la gente. Salva a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, conocidos y amigos con tu palabra. Para esto necesitamos tu ayuda. Esperamos que nos utilices como una buena herramienta del Evangelio para difundir tu palabra a las personas. Por eso, guíanos y dirígenos nuestros pasos. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, para saber tu santa voluntad. Por eso, ábrenos el corazón, los oídos y los ojos de entendimiento para que podamos entender bien, comprender bien tu santa voluntad. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro de la Biblia, el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Libro de Segunda de Reyes. Capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Del versículo 1 al 7. Si lo tenéis, entonces voy a leer. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo:
¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Cuando leemos la Biblia, podemos encontrar algunas historias muy maravillosas, ¿no? Sí, que ayuda a las personas, Dios, y también mostró gran poder, milagro hacia las personas, ¿no? Hoy también podemos encontrar esta historia tan maravillosa, ¿no? Sí. A mí me gustaría que hoy vayamos a aprender algunas lecciones muy importantes y buenas a través de la historia de esa mujer. De hecho, las mujeres que se ponen en la Biblia son representantes de un cristiano verdadero. La figura de las mujeres nos refleja cómo debemos hacer como hijo de Dios para recibir su bendición, ¿no? Para atraer su poder. De hecho, la historia de la predicación de hoy también nos lo enseña bien, ¿no? Por eso, de hecho, yo iba a predicar sobre el libro de San Juan, como aprendimos antes, pero hoy en día muchos hermanos están sufriendo, están en muchos problemas. Por eso, para animar a cada uno de nosotros, yo he elegido este tema. Aquí sale un nombre, Eliseo, ¿no? Eliseo. El profeta Eliseo, él mostró muy gran milagro hacia, en especial, a las mujeres muy pobres y miserables. Hoy también ha salido una historia de una mujer tan pobre y miserable, ¿no? Cuando vemos versículo 1, aquí, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿no? Hijos de los profetas. Eso significa, si Eliseo tenía muchos hijos físicamente, no. Eso hijos significa hijos espirituales de profeta Eliseo, como Timoteo, que era hijo espiritual del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo le predicó a Timoteo. Timoteo, a través de él, conoció al Señor bien. Por eso, como una expresión, mi hijo amado, ¿no? De la misma manera, aquí los hijos de profetas significa los discípulos del profeta Eliseo. Entre muchos discípulos, había un hombre que tenía una mujer y 2 hijos, ¿no? Aquí, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A través de esta expresión podemos saber que el marido difunto de esa mujer respetaba y tenía fe, seguía al profeta Eliseo, ¿no? Aquí esa mujer nos contó, ¿no? la característica de su marido. Mi marido era muy temeroso de Dios. Tú sabes mejor, tú sabes, ¿no?
Sí, a través de este versículo, esta parte, podemos saber, aunque un cristiano verdadero, muy fiel a Dios, pero en cualquier momento puede llegar la dificultad, ¿no? La tribulación en su vida. Una mujer que tenía 2 hijos, pero cuando vemos su situación, podemos saber tan fácilmente su miserable, ¿no? Sí, su situación tan miserable. Aunque vivía su marido, pero podemos imaginar, su hogar no tenía mucho dinero, ¿sí o no? Aunque vivía su marido, siguiendo profeta Eliseo, respetando la palabra de Dios, aún así, sí, el ambiente económico no era tan bueno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Si a través de la palabra de esa mujer, podemos encontrar la deuda que tenía, demasiado, mucho, ¿no? Demasiado, mucho. Por eso sus hijos, 2 hijos, no solamente un hijo, 2 hijos, estaban a punto de ser vendidos por siervos. Si no paga deuda, entonces ya puede ser vendido por siervos, 2 hijos. A través de esta expresión podemos ver la situación de esa hogar, ¿no? Una mujer que tenía fe, un marido siguió al profeta Eliseo, aún así la dificultad vino a su casa. A través de esta situación podemos imaginar, en nuestra vida también, en cualquier momento vendrá las dificultades económicamente, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en ese momento, ¿qué deberíamos hacer? Normalmente, cuando nos llega la dificultad, entonces saldrá de nuestro corazón la queja, resentimiento, tan naturalmente, ¿sí o no? ¿Por qué Dios me permite? ¿Por qué Dios me ha permitido estas situaciones tan difíciles? ¿No? Yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, pero la situación me impide. ¿Sí? Eso es un tipo de murmuración, ¿no es así? Sí. Cuando yo escuchaba la predicación de miércoles, ¿no? Sí, me daba mucha curiosidad. Nosotros tenemos el Evangelio, ¿no? Que libra a las personas del pecado. Tiene poder para enviar a la gente al cielo. Nosotros lo tenemos, ¿no? Sí, buena noticia, tan alegre a la gente. Pero, ¿por qué la gente nos aborrece? El mundo nos odia. Eso me da mucha curiosidad, ¿no? Sí. De la misma manera, en el camino de un cristiano siempre hay obstáculos, dificultades, tribulación. ¿Por qué? A través de estas cosas, Dios quiere que confiemos más en Dios. Como la meditación de ayer, la vida del desierto para los israelitas, ¿no? Sí. ¿Por qué Dios le permitió la vida del desierto a los israelitas? ¿No? Para que, primeramente, probar su fe y también para confiar en la mano de Dios. De la misma manera, Dios nos ha permitido y va a permitir las dificultades en nuestra vida. En ese momento, en lugar de quejarnos contra Dios, tenemos que esperar más en Dios, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos encontrar los aspectos de los israelitas que hicieron en el desierto. ¿Qué hicieron más los israelitas? ¿Dando agradecimiento a Dios o quejándose contra Dios? Se quejaron mucho, ¿no? Contra Dios. Pero en aquel momento, Dios estaba escuchando su queja, su murmuración. Ya, vamos a buscar un versículo. Aquí, si ponga una índice, sí, porque luego vamos a volver. Éxodo capítulo 15.
Éxodo capítulo 15, versículo 24. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hacemos de beber? El pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Dame algo de beber. Estamos a punto de morir de sed. Por eso, dame algo de beber. Apenas ellos experimentaron la mano grande de Dios, ¿no? Apenas, sí, hace 3 días ellos salieron de la tierra de Egipto con la ayuda de Dios. Ellos con sus propios ojos lo vieron, pero ya ahora murmuraron contra Moisés. Eso significa contra Dios, ¿no? Por falta de agua. De hecho, si agua es esencial para mantener nuestra vida, si nos falta agua de beber, nosotros también podemos quejarnos contra Dios, ¿no? Eso es algo natural. Pero en aquel momento deberíamos recordar la mano de Dios, su gracia, su amor, su poder. Entonces podemos calmar la queja, ¿sí o no? No solamente una vez, sino muchas veces ellos se quejaron contra Dios, ¿no? Ya vamos a buscar Éxodo capítulo 16, ¿sí? Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos se quejaron mucho, ¿no? Sí. Nos sería mucho mejor que nos quedaríamos en la tierra de Egipto siendo siervos. Podríamos saciarnos de pan, de carne, pero ahora en el desierto no teníamos nada de nada para saciar nuestro vientre, ¿no? Ellos se olvidaron todo de su servidumbre. Aunque ellos experimentaron la gracia, la protección, el poder de Dios, pero se olvidaron todo, ¿no? En aquel momento, Dios estaba escuchando sus murmuraciones. Aquí versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Versículo 8. En medio, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 9. También, sí, última parte, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Muchas veces se ha repetido, ¿no? Ha oído murmuraciones. Yo he oído vuestras murmuraciones, ¿no? Sí. Porque ellos murmuraron por falta de algo de comer, ¿no? Sí. Después de escuchar la murmuración de ellos, ¿qué hizo Dios? Envió las codornices, ¿no? Codornices, sí. ¿Cuántos tiempo ellos comían las codornices? Por un mes. ¿Saben ustedes qué es codorniz? Codorniz, ¿no? Una pájaro muy pequeñita, sí, muy pequeñita, ¿no? Sí. Con esta pequeña con este pájaro, podemos saciar nuestro vientre. No. Si para David como David, un pollo grande será suficiente. Pero el codorniz, muy pequeño, ¿no? Pero ¿cuántos
había en el desierto, los pueblos de Israel, más de 2 millones. ¿Sí? Más de 2 millones. Por un mes. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Gran milagro, ¿no? Demasiado, incontable, codornices. Dios ha extendido su mano más anchamente para saciar sus vientres, ¿no? ¿Sí? Aún así, ellos se quejaban contra Dios. Nosotros sí deberíamos esperar en Dios en lugar de quejarnos. La mujer que está escrito en el libro de Segunda de Reyes, ¿no? Esa mujer de la fe, ¿sí o no? ¿No? Tenía dificultad en su hogar. Aún así, ella esperaba la mano de Dios, ¿no? Ya, volvamos a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. En lugar de quejarse contra Dios, ella clamó ¿a quién? A Eliseo. ¿Quién es Eliseo? El profeta de Dios. ¿A qué se refiere? Clamo a Eliseo. Significa clamó a Dios, ¿no? Tú sabes mis situaciones. Ten misericordia de nosotros, Dios, ¿no? Ella oraba a Dios. Esperaba que viniera Eliseo cuanto antes. Pero podemos imaginar. Eliseo, para llegar a esa casa, tardó mucho o muy temprano llegó. ¿Qué os parece? Para llegar a ese hogar, esa casa. ¿Sí? ¿Tardó mucho o sí, tan pronto llegó a esa casa? ¿Qué os parece? Sí, tardó muchísimo, ¿no? Porque estaba a punto de ser vendidos sus hijos por deudas, no pagando muchos tiempos. A través de esta cosa podemos saber que Eliseo tardó mucho en llegar a ese hogar, ¿no? Pero esa mujer guardaba su fe, ¿no? En lugar de quejarse, esperaba que viniera el profeta Eliseo. Cuando él vino, entonces él solucionará mis problemas. Con esta expectativa, ella esperaba, ¿no? ¿Sí? Por eso tenemos que imitar ese ejemplo, buen ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cuando miramos nuestra situación, comparando con ella, mucho mejor, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora tenemos algo de comer, ¿sí o no? ¿Sí? Comparando con ella, nuestra situación es muchísimo mejor. Pero tan fácilmente podemos quejarnos contra Dios por falta de algo, ¿no? ¿Sí? En ese momento tenemos que recordar a esa mujer, ¿no? Y también tenemos que recordar Job, ¿sí o no? ¿Sí? Job experimentó muy gran tribulación en su vida, ¿no? En un día, él perdió 10 hijos, ¿no? No solamente un hijo, 2 hijos, sino todo, 10 hijos. Perdió todas las riquezas. Era muy rico, ¿no? Billonarios. Pero él perdió todas las riquezas. Él tenía enfermedad incurable en su cuerpo. Su mujer amada, ¿qué le hizo? ¿Sí? Maldijo, ¿no? ¿Sí? Tú vas a morir, maldiciendo a Dios. Su mujer amada, ¿no? Le maldijo. Si fuéramos Job, ¿qué sentiríamos? Yo no quiero vivir más. Yo quiero renunciar a mi vida. Sí, muy probablemente tendríamos este pensamiento, ¿no? Pero Job esperaba en Dios, ¿no? Porque Dios ha guardado la bendición. Ya, vamos a buscar
Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31. Salmo capítulo 31, versículo 19. ¿Me explico bien? ¿Me explico bien, no? Sí. Salmo 31, versículo 19. 31. 31. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado, ¿no? Para los que te temen. ¿Sí? De hecho, Dios había guardado, ha guardado, ahora está guardando las bendiciones. ¿Para quién? Para los que le temen. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es temer a Dios. Temer a Dios significa respetar, ¿no? Acercarnos más a su palabra. Eso, temer a Dios. Aunque estamos en muchos problemas, situaciones muy difíciles, si tememos a Dios, si respetamos a Dios, entonces podemos conseguir la bendición que Dios nos ha guardado. ¡Cuán grande es bondad! Como hemos revisado en el desierto, Dios proveyó las codornices por un mes, para saciar más de 2 millones de personas, ¿no? Sí. A través de esta historia podemos medir la cantidad de bondad de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Cuán grande es su bondad. Entonces, nosotros tenemos que temer a Dios, en lugar de quejarnos contra Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Esa mujer tenía muchos problemas en su casa. Imagínense, aquí las madres, ¿no? ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Mi hijo, ¿sí?, va a ser vendido por siervo. ¿Qué sentiríamos? Fatal, ¿no? Fatal. No se va a ocurrir nada. No puede ser así, ¿no? Sí. Esa mujer también, sí, tiene gran dolor mirando a sus hijos, ¿sí o no? Aún así ella esperaba que viniera a Eliseo. Y por fin llegó Eliseo, ¿no? Volvamos. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A través de esta expresión podemos saber que había más mujeres, ¿no?, de los discípulos del profeta Eliseo, ¿no? Sí. Entre muchas mujeres, ¿por qué Eliseo llegó a esa mujer? ¿No? Eso es muy curioso, muy curioso, ¿no? Porque ella tenía la fe tan grande, comparando con otras mujeres. Llegó Eliseo y ella reclamó a Eliseo y dijo de esta manera: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Le contó la situación tan detalladamente. Tú puedes recordar, mi marido, tus discípulos, era temeroso de Dios. Y ahora ya ha venido acreedor para tomarse mis hijos por siervos, porque no podemos pagar las deudas. Le contó a Eliseo, ¿no? A través de este versículo podemos saber, nuestra oración debe ser así, ¿no? Contamos a Dios nuestras situaciones tan detalladamente. Dios, tú sabes mi situación, ¿no es así? Mi situación, así.
Por eso ten misericordia de nosotros, ¿no? En lugar de quejarnos, podemos orar a Dios. Dios está escuchando, pero en su tiempo, ¿sí?, nos responderá, ¿no? No, si Eliseo no llegó tan pronto, sino, ¿sí?, tardó un poquito más, ¿no? Nuestra oración para llegar a Dios, para conseguir la respuesta a Dios, a lo mejor tardará un poquito más de lo que pensamos, pero vendrá. Eso es cierto. Por eso tenemos que orar esperando en Dios, como esa mujer, ¿no? Y luego, Eliseo le enseñó una cosa muy importante. Vamos a ver el versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tiene en casa? ¿No? ¿Qué te haré yo? ¿No? Sí. De hecho, si esa mujer esperaba que hiciera algo Eliseo para ella, ¿no? Sí. Por eso le pregunto: ¿qué te haré yo? ¿No? Y declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? ¿Qué tenía ella en su casa? Su vasija de Sí, aceite. sí. No mucho, ¿no? No mucho. Sí. A lo mejor ella pensaría de esta manera: Eliseo, tú sabes, mi casa todo, ¿no? No teníamos nada de nada. Pero ¿por qué me pregunta qué tienes, qué tengo yo ahora? ¿No? ¿Por qué le pregunto a Eliseo a esa mujer qué tienes en su casa? Para que le busque, ¿sí?, en su casa que tiene algo. A través de lo que tiene ella, Dios puede traer su poder, su bendición. Entonces vamos a pensar. Como sabemos, ella tenía una vasija de aceite, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere vasija de aceite? Eso significa nuestra fe. Aunque sea pequeña, pero nosotros tenemos la fe. Dios utiliza esa fe para mostrar su gran poder. Para esto le dijo: tú tienes que buscar lo que tienes en su casa. Si no hubiera tenido ninguna fe esa mujer, ella habría respondido de esta manera: yo no tengo nada de nada en mi casa, tú sabes. En lugar de responder de esta manera, ella respondió: sí, yo tengo una pequeña vasija de aceite, ¿no? Eso significa: ha mostrado su fe hacia Dios, ¿no? Vamos a buscar. ¿A qué se refiere la casa? Eso significa nuestro corazón. Ahora Dios nos está preguntando: ¿qué tienes ahora en tu corazón, en tu mente? Entonces ahí tenemos que responder buscando: ¿qué tengo yo ahora? Aunque sea pequeña la fe, pero la fe correcta, entonces se puede traer el poder de Dios. Por eso Eliseo le preguntó primero: ¿qué tienes ahora? Vamos a buscar, vamos a examinar nuestro corazón. ¿Qué tenemos ahora? ¿Una pequeña fe? ¿Sí? Si la fe fuera correcta, entonces Dios puede mostrar su gran poder a través de nuestra fe, ¿no? Una vasija de aceite indica nuestra fe, ¿no? Por eso tenemos que buscar. Y ya vamos a ver, versículo 2. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. De hecho, la fe que tenemos se puede agradar a Dios. Dios quiere ver nuestra fe, ¿sí o no? Por eso nos prueba con tantas dificultades.
a esa mujer también. La situación que tenía ella, eso, la petición de Dios, la permisión de Dios, ¿no? Dios le ha permitido, ¿sí o no? ¿Sí? Dios no lo sabe, sabe. Pero ¿por qué? Sí, le ha permitido. Para probar su fe, para ver su fe, ¿sí o no? Ahora mismo Dios quiere ver nuestra fe. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta aquí es suficiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Sin fe, aunque esforzamos mucho, ¿no? Trabajamos mucho, pero sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso tenemos que tener la fe correcta, aunque sea pequeña, pero la fe correcta tiene poder para atraer el poder de Dios. Esa mujer tenía una vasija pequeña de aceite. Eso significa su fe. ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. De hecho, cuando llamó a Moisés Dios, también le preguntó a Moisés de la misma manera. Usted sabe, antes de que envíe a Moisés a tierra de Egipto, le preguntó primero Dios, ¿qué tienes ahora? ¿Qué respondió Moisés? ¿Sabe? Ya vamos a ver Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 2. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Sí. En aquel momento, sí, Moisés tenía algo, ¿no? Y le preguntó Dios a Moisés, ¿qué tienes? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué sirve? ¿De qué sirve una vara? Para caminar, ¿no? Sí. Y nada más. Él respondió a Dios, yo tengo una vara nada más, pero ¿qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Muy curiosamente, en un poco después, esta vara de Moisés se ha convertido en la vara de Dios. Versículo 20, vamos a ver. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Sí. Moisés tenía vara, pero aquí, versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué pone? La vara de Dios. Todos sabemos, la vara que tenía Moisés mostró gran milagro de Dios, ¿sí o no? Cuando extendió la vara hacia el Mar Rojo se dividió en dos, ¿no? Rompió la roca en el desierto. Aunque vara, desde el punto de vista humano, fue insignificante, no vale nada, pero se ha convertido en vara de Dios, tenía muy gran poder. La historia de esa mujer también, una pequeña vasija de aceite, pero se ha convertido en poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Nosotros tenemos vara o no. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar. Tenemos que convertir en la vara de Dios. Entonces, sí, podemos traer el poder de Dios. Desde el punto de vista de las personas, pequeña vasija de aceite, sea pequeña,
pero desde el punto de vista es suficiente. Como los 5 panes de 2 pececillos que tenía un muchacho, ¿no? Sí, muy pequeño. Para Dios, suficiente. Entonces tenemos que utilizar nuestra fe. ¿Entendéis? ¿No? Sí. Ya, volvamos. Segunda Reyes. Sí, antes de esto vamos a buscar Números 11 mejor. Números 11. Después de Éxodo, Números 11, versículo 23. Números 11, versículo 23. Del versículo 21, mejor, 21 23, Números 11. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. A través de este versículo podemos ver la duda de Moisés, ¿no? Aunque Moisés, gran hombre de la fe, tenía muy gran fe en Dios, ¿no? Pero dudaba. ¿Serán basta? ¿Sí? ¿Serán suficiente toda la carne, todos los peces del mar para saciar esta tan gran multitud del pueblo de Israel? ¿Qué respondió Dios? Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha cortado mi mano? ¿Se ha cortado la mano de Dios? No. Por un mes saciaba todos los israelitas. ¿No? Tenemos que recordar este versículo, ¿no? Nosotros con nuestra mente tan pequeña podemos acortar el poder de Dios. Cuando ampliamos nuestra mente, entonces Dios puede hacer más cosas. Dios ha regañado a Moisés, ¿no? ¿Acaso mi mano se ha cortado? Tú verás. ¿No? De hecho, nosotros tenemos que ver el mismo escenario en mi vida. Yo he experimentado, no muchos, pero sí he experimentado en mi vida de fe, la mano de Dios. Vosotros también, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que recordar de este escenario. Entonces podemos calmar la queja que sale de nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Sí? Si no recordamos la gracia, el poder de Dios, tan fácilmente surge la queja sin querer, ¿no? Por eso tenemos que recordar, como este versículo, ¿no? Como para de Dios, ¿no? Ya, volvamos, Segunda Reyes, capítulo 4. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, ¿no? Ya, ahora, Eliseo le mandó a esa mujer. Pero, si podemos imaginar, sin hacer nada, Eliseo pudo saciar, pudo proveer todo lo que necesitaba esa mujer, ¿sí o no? Sí, el profeta Eliseo tenía poder de Dios, ¿no? Sí, su palabra llenaría, sí, todos los alimentos de su casa. Pero, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Eliseo? Le mandó a esa mujer, tú vete y pide a los vecinos las vasijas, no pocas, muchos, ¿no? Pero imaginámonos, si fuéramos ella, ¿no?
podríamos pedir a los vecinos que me presten sí, más vasijas. ¿Qué os parece? Todos los vecinos supieron la situación de esa mujer, ¿sí o no? Sí, todos los vecinos supieron la situación de esa mujer. Ya, ella tenía mucha deuda. Sus dos hijos estaban a punto de ser vendidos por siervos. Si fuéramos un vecino de ella, ¿qué pensaríamos? Si prestó una vasija a ella, no podría devolver, ¿no? Ella a lo mejor vendería mi vasija para ganar dinero. Con esta mente, no podríamos prestar a esa mujer las vasijas, ¿sí o no? Los vecinos pensarían de esta manera, ¿no es así? Sí. Si fuéramos ella, con esta mente, puede andar a los vecinos tan fácilmente, yo no lo creo, ¿no? Sí. Porque Eliseo le mandó de esta manera, para probar su obediencia, su fe. Ella tenía fe, pero hay que mostrar con su obediencia que tenía su fe. ¿Sí o no? ¿No? Fe. Eso es algo muy importante. Cuando estamos deprimidos, desanimados, ¿qué queremos? Yo no tengo ninguna gana de salir de la casa. Me quedo aquí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, podríamos caer más profundamente desesperanza. Ella también, ¿no? Yo no quiero salir. Yo quiero quedarme aquí, aunque muero de hambre, pero me da mucha vergüenza para ver a los vecinos. Yo quiero quedarme aquí. Por eso, Eliseo le mandó, tú vete, sal de la casa. Y pide a los vecinos vasijas más. Entonces, ¿a qué se le pide vasijas? Eso son las oportunidades de conseguir la bendición de Dios. A través de las vasijas, ella podía ganar más bendiciones de Dios, ¿sí o no? Vasijas significa las oportunidades de conseguir la bendición de Dios. Tú tienes que pedir a los vecinos. Ve y pide. ¿Eso qué significa? Significa tenemos que estar en lugar de conseguir la bendición de Dios. ¿Qué es el lugar de conseguir la bendición de Dios? Se predica la palabra. Se reúnen todos los hermanos. Eso es un lugar de conseguir la bendición de Dios. ¿No es así? ¿Sí? ¿Cómo? Ahora mismo, ¿no? Por eso le mandó Eliseo a esa mujer, tú vete y pide a los vecinos las vasijas. Nosotros tenemos que pedir, tenemos que conseguir estas ocasiones para recibir más bendiciones de Dios. Cuando estamos deprimidos, desanimados, en lugar de quedarnos en la casa, tenemos que salir y buscar este lugar para pedir las vasijas, ¿no? Sí. Y también tenemos que vencer la vergüenza y el temor. Ella tenía vergüenza, ¿no? Para pedir las vasijas a los vecinos, ¿no? Tocando la puerta, ya se abre la puerta. Se salió un vecino. ¿Qué quieres de mí? Ella, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Préstame una vasija. Porque el profeta Eliseo me ha dicho así. ¿Qué pensaría un vecino? Qué tontería, ¿no? ¿Por qué tú tengo que prestarte una vasija? Vete. Una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Muchos vecinos tocando. Pero como vemos el resultado, ella consiguió muchísimos más vasijas. ¿Por qué? Sí, a través de aceite, ella podía pagar tan grande deuda. Y el resto se puede mantener la vida. Ella y también sus hijos, 2 hijos. Sí. Aceite, algo caro, no mucho, ¿no? Sí. No sé, sí, depende de la situación. Pero su tiempo sí.
Creo que sí, ¿no? Pero aún así, si fueran poca aceite, entonces no pagaríamos, no se puede pagar la deuda ni tampoco, ¿no? Podría mantener la vida. Ella consiguió muchas vasijas. ¿Por qué? Aunque rechazaba los vecinos, pero en aquel momento ella pensó en 2 hijos. ¿Cuál era su destino? Se va a vender, se va a ser vendido, ¿no? Por siervos. ¿A qué se refiere ser vendido por siervos? Eso significa va al infierno, el destino de las personas. Ella pensó en sus 2 hijos. Mi hijo, si no pido las vasijas a los vecinos, mis hijos van a ser vendidos. Esta situación le hace olvidar la vergüenza, el temor. Para superar esta vergüenza, temor, ella tenía que recordar en sus 2 hijos, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿No? Venciendo vergüenza, el temor. ¿Sí? Si no pensamos en otras personas, su destino, entonces no podemos vencer la vergüenza ni temor. Pero cuando pensamos en las personas, su destino final, que va al infierno, podemos vencerla, ¿sí o no? Podemos vencer la vergüenza, el temor. Ella pensó, ¿sí o no? Tocando, todos los vecinos, dame, préstame, te ruego, sinceramente. ¿No es así? Por eso consiguió, ¿no? Si 2 hijos indica estas cosas. Por eso Eliseo le mandó a esa mujer, tú ve y pide las vasijas. ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Si es posible, si pide más. ¿No? Ella salió de la casa, andando a todos los vecinos, y pidiendo las vasijas. Y consiguió algunas vasijas y las trajo a la casa, ¿no? Vamos a ver, versículo 4. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿A qué se refiere? Enciérrate tú y tus hijos. Eso también es muy curioso, ¿no? Enciérrate tú y tus hijos, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Sí. Como Jesús le enseñó a la gente para orar, tú tienes que estar en una habitación, un cuadro, ¿sí? Cerrado, ¿no? ¿Sí? Escondidos. Tú ora escondiéndote en esta habitación. El Dios escondido te escuchará. De la misma manera, tú tienes que orar a Dios, encerrándote, no pidiendo ninguna ayuda de otras personas. Solamente pide a Dios, encerrándote, tú y tus hijos. ¿No? Cuando estamos en una habitación cerrada, ¿no? ¿Qué podemos ver? Solamente la pared, nada más, ¿no? Sí. La puerta cerrada, la pared, sí. Pero en ese momento podemos orar a Dios, para que ore a Dios con el corazón sincero. Eliseo le mandó, enciérrate tú y tus hijos. Entonces el Dios escondido te escuchará, ¿no? Tenemos que orar
en una situación tan difícil, encerrándonos, no pidiendo ninguna ayuda a otras personas. Eso significa tenemos que confiar en Dios solamente, a Dios, ¿no? Sí. Oramos a Dios solamente. Entonces, Él nos escuchará, ¿no? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte, ¿no? De hecho, este mandato de Eliseo como un tipo de prueba, ¿no? Para probar su fe, si Eliseo le mandó. Cuando pensemos la prueba, entonces podemos sentir, experimentar la bendición de Dios. Hoy en día hay muchas pruebas, muchas tentaciones alrededor de nosotros, ¿sí o no? Sí. El móvil, eso también es una tentación, ¿no? Sí. Cuando pensemos esta prueba, podemos ganar, ¿sí? Podemos lograr leer la Biblia entera una vez al año. Cuando pensemos la prueba de temer para predicación, podemos ganar una alma perdida, ¿no? Sí. Por eso tenemos que pensar la prueba con nuestra oración. Echar aceite, eso sí, un tipo de pensar la prueba de nuestra fe. Imaginamos, ya, ella tenía así muchas vasijas, ¿no? Ya, prestada. Y según el mandato de Eliseo, ella empezó a echar un aceite. Entonces, ¿qué sale? Vasija de aceite. Sale aceite, ¿sí o no? Eso es natural. Ella no tenía ninguna duda, ¿sí? Porque sale el aceite y llena un poquito. No tenía ninguna duda, ¿no? Pero después de llenar una vasija, ella pensaba que ya se ha agotado el aceite, ¿no? Entonces, ¿realmente saldría otro aceite? Con duda, echa. ¿Qué ocurrió? Sí. Sale aceite y llena. ¿A qué se refiere esto? Ya se ha convertido su duda en expectativa. ¿Sí o no? Sí. Una vacía otra vez llena. Ya aparta. Y ya ahora una vacía grande. ¿Qué ella tenía ahora? Gran expectativa. Esperanza, ¿no? Ah, esta vacía también estará llenada, ¿no? De aceite. Antes tenía desesperanza, duda. Pero después de experimentar la bendición de Dios, la duda, la desesperanza se ha convertido en gran esperanza. Ya, ahora ella con mucha alegría, ¿sí? Echa, ¿no? Aceite, ¿sí o no? ¿Sí? Llena. Nuestra vida de fe, ¿sí? Se va a ocurrir, ¿sí? Tiene que ocurrir de la misma manera. Si tenemos desesperanza, duda, no podemos adelantar. Pero cuando convertimos la desesperanza en expectativa, esperanza, podemos avanzar más. ¿Sí o no? ¿No? Ella tenía gran experiencia con las vasijas, ¿no? Con las vasijas. Ya, ahora una vasija está llena, aparte. Una vasija llena, aparte. Sí, cada vez más, sí, tenía más esperanza, ¿no? Expectativa. Por eso tenemos que imitar a esa mujer. Para vencer la prueba de su fe, ella tenía que obedecer la palabra de Eliseo. La fe siempre conlleva la palabra obediencia. Aunque teníamos la fe, pero si no obedecemos la palabra de Dios, ¿de qué sirve nuestra fe? No sirve nada. Si realmente tenemos la fe, entonces tenemos que mostrar nuestra obediencia a la palabra de Dios. Por eso Eliseo le mandó a esa mujer: tú ve, pide y echa aceite. Aunque
para su mente, para su razonamiento, eso es algo irrazonable, ¿no? Sí, pero se ocurrió el milagro grande. La Biblia está llena de esta historia, ¿no? Irrazonable desde el punto de vista de humano, pero se ocurrió. El muro de Jericó se derrumbó, ¿no? Eso es irrazonable. ¿Cómo se va a ocurrir? Pero ocurrió, ¿sí o no? La historia de Israel, irrazonable. Un pequeño pueblo, ya ahora un país muy poderoso. Sí, pero ocurrió, ¿sí o no? Está llena de historia maravillosa. ¿Cómo se puede? ¿Sí? Con la obediencia podemos atraer el poder de Dios. Ustedes pueden recordar, ¿no? Sí, la fiesta de boda que hizo Jesús, milagro. Convirtió el agua en el vino. Eso puede ocurrir en este mundo, pero ocurrió, ¿sí o no? ¿Es historia real? Sí, real. La historia de esa mujer también, real. Irrazonable, pero ocurrió. Porque ella obedeció la palabra de Eliseo. Eliseo probó su fe a través de su mandato. Ella obedeció la palabra de Eliseo. Por eso consiguió la bendición de Dios. ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. Ya vamos a ver. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose, ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Si fuéramos ella escuchando la palabra de su hijo, ya no hay más vasijas. ¿Qué pensaría? Ay, me da mucha pena. Si lo supiera yo de antemano, entonces yo pediría más vasijas, ¿no? ¿Sí o no? Le da mucha pena, se arrepintió. Sí. Entonces vamos a pensar, ¿a qué se refiere vasijas vacías? Antes os he contado las oportunidades de recibir la bendición de Dios, ¿no? Y otra cosa más. Cuando se llenan todas las vasijas del aceite, ¿qué ocurrió? Cesó el poder de Dios. Entonces podemos imaginar a qué se refiere. Vasijas vacías. Eso significa las almas perdidas, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Dios obra llenar las vasijas de aceite. ¿A qué se refiere aceite? El Espíritu Santo. Hasta que llene las almas perdidas de Espíritu Santo, Dios puede obrar. Pero un día va a terminar esta obra. Una alma ya está llena del Espíritu Santo, entonces va a cesar el milagro, el trabajo de Dios. Antes de que ocurre esta cosa, tenemos que conseguir más vasijas vacías. Alrededor de nosotros hay muchísimas vasijas vacías, ¿no? Que espera llene del Espíritu Santo. Por eso todos nosotros tenemos que prestar más vasijas. ¿A dónde? Aquí, iglesia. Aquí está la palabra de vida. A través de la palabra de vida, ellos pueden llenar su corazón del Espíritu Santo. Cuando termina esta obra, llenar aceite, entonces va a cerrar. ¿Entendéis? No queda mucho tiempo para esto. Cada vez unas vasijas
vacías, están llenándose del Espíritu Santo. Poco a poco, poco a poco. Y luego va a terminar en un poco tiempo. Por eso tenemos que prestar más vacías, ¿no? Para llenar del Espíritu Santo. Aquí, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, ¿no? Y luego, por último, versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Otra vez le mandó: ve y vende el aceite. ¿A qué se refiere esto? Ya tú tienes experiencia, la bendición de Dios, entonces ahora tú tienes que trabajar. No puedes quedarte en la casa. Imaginamos ya ahora si llena de aceite, ¿no? Su casa, muchos aceites. Entonces, con este aceite, ¿qué puede hacer ella? ¿Comer? ¿Consumir aceite? No, ¿no? Si consuma aceite, entonces engorda, ¿no? Ve y vende. ¿A qué se refiere esto? Tú tienes experiencia, tú has experimentado la bendición de Dios, entonces tú tienes que trabajar al mercado para vender aceite. Ve y vende. Pero imaginamos, en esa época había gran hambre. Todo el mundo no tenía mucho dinero. Por eso para vender aceite es tampoco tan fácil, ¿no? ¿Sí? Un trabajo tan difícil para vender aceite, para ganar dinero, para pagar la deuda. Ella tenía que ir al mercado cada día, cada momento, y grito: sí, venid y ve aceite bueno y compra, por favor. No solamente una vez, sino muchas veces, todos los días. ¿A qué se refiere esto? Como cristianos que he experimentado la bendición de Dios, la gracia de Dios, tenemos que trabajar para vender aceite, ¿no? Para compartir el Espíritu Santo. Tenemos que ir y vender. Por eso ve y vende. ¿Para qué? Para pagar las deudas grandes y para mantener el resto de su vida, ¿no? Aunque no se ha escrito el resultado, pero yo creo que ella podía vender aceite, pagar deuda y mantener la vida. ¿Usted cree? Sí. Aunque no está escrito el resultado, pero yo creo, ¿no? Porque ella tenía fe, obedeció la palabra de Dios, tenía experiencia. Por eso, con gran expectativa, ella siempre se fue al mercado para vender el aceite. Y luego consiguió dineros para pagar las deudas. Ya ella pudo salvar a sus hijos, ¿no? Y mantener la vida hasta por mucho tiempo, ¿no? A través de esta historia podemos saber lo que hizo Dios, lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Primeramente, tenemos que tener la fe correcta y tenemos que mostrar nuestra fe con nuestra obediencia, venciendo la prueba. Entonces podemos conseguir la bendición de Dios. De hecho, hoy en día muchos hermanos están sufriendo muchos problemas, ¿no? Pero comparando con ella, nosotros mucho mejor, ¿no? Sí. Pero tenemos que orar a Dios, ¿no? Sí. Para que solucione nuestras dificultades con la ayuda de Dios. Esta historia nos exhorta, nos anima, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Todos nosotros tenemos la fe en Dios, ¿no? Esperanza, ¿no? Entonces tenemos que obedecer y trabajar. Ve
y pide. Llena, vacías y vende. Eso nuestros deberes. Esta historia nos la enseña. ¿Cómo podemos conseguir la bendición de Dios? ¿Cómo Dios puede mostrar su poder? Esta historia tan impactante. Por eso tenemos que recordar, meditar esta historia cuando estamos desanimados. No teníamos mucha gana de hacer algo. Entonces tenemos que recordar la gracia, el amor de Dios. Entonces podemos calmar, ¿no? Podemos, desaparecer la queja. ¿Entendéis mi palabra? Por eso, me gustaría que vayamos a meditar. Si tenemos mucho tiempo, cada vez más esta historia. Entonces, nosotros también podemos conseguir la bendición de Dios, su poder, su milagro. Eso no es cuenta de hadas, sino la historia real. Se ha ocurrido en la Israel, ¿no? Y también ahora mismo está ocurriendo alrededor de nosotros. ¿Entendéis? Entonces, hasta aquí hoy y vamos a terminar. Padre Dios, que nos amas, te damos muchísimas gracias por darnos las enseñanzas por medio de palabra de hoy. Hoy hemos visto el gran milagro que hizo Dios hacia una mujer tan miserable, tan pobre. Ella tenía la fe, ella obedeció la palabra del profeta Eliseo. Aunque su hogar tenía gran fe, muy fieles a Dios, pero tenía muchas dificultades. Como esa mujer, nosotros ahora tenemos muchas dificultades en nuestra vida. Tú sabes todo, pero tú quieres que hagamos, tú quieres que obedezcamos a tu palabra más y más. Pero somos muy débiles, nos faltan muchas cosas para obedecerte perfectamente. Por eso te pedimos que nos añadas más sabiduría, más fuerza, para que podamos obedecerte más y más. Queremos mostrar nuestra fe a través de nuestra obediencia. Pues ayúdanos y guíanos, por favor. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas, como vasijas vacías. Llena su vasija del Espíritu Santo. Para esto nosotros tenemos que trabajar, pero nosotros no podemos mucho poder. Por eso te pedimos, para que podamos vencer la vergüenza, el temor, necesitamos tu palabra, tu poder. Por eso, danos tu sabiduría, tu poder, para que llevemos a cabo esta gran obra para salvar a las personas. Ten misericordia de nosotros y también corrige nuestro mal pensamiento hacia tu palabra. Todos nosotros queremos serte más fieles y también utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio más preciosamente para difundir tu palabra a las personas. En un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Eso significa no queda más ocasiones para salvar a las personas. Antes de que venga el Señor, nosotros queremos predicar tu palabra a nuestros seres queridos. Por eso, ayúdanos. Ayúdanos para que oremos por unos u otros, por los hermanos que están en situaciones difíciles. Provee lo que necesitan nuestros hermanos, porque son tus hijos preciosos. Como mostraste la misericordia a ella, también nosotros queremos ver tu misericordia a través de tu palabra. Por eso te pedimos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción.